compañeros, compañeras. Esta hora yo sé que es bastante compleja porque es la hora pues, del almuerzo y mucha gente entra casi que despuesito de la 1. Bueno, yo creo que esta etapa la vamos a aprovechar para promover la agenda final, que es mañana el 10 de noviembre y a los derechos humanos, y que nos va a ocupar un espacio bastante importante. Tenemos nuestro invitado que ha trabajado con mucho tiempo, por muchos años, que en la CUT fue nuestro principal, digamos, consejero y guía de este tema, que es Domingo Tovar. Bienvenido, Domingo. Nos alegra mucho tenerlo en este webinar esta tarde y creo que usted va a ser hoy muy importante para la actividad de mañana, especialmente porque es muy convencido de este tema y lo tuvo con mucha seriedad y lo dejó en la CUT bien implementado. No le digo más porque entonces me pone de pronto muy creído y no nos dice mucho. Bienvenido, Domingo, entonces ahorita lo escuchamos. Gracias, Ligia. El segundo tema que quiero tocar ya, déjeme que yo termine ya, es el tema bueno. Ya de lo que es digamos, el día a día y el salario mínimo, que es en esta etapa del año. La Central Unitaria de Trabajadores, así rápidamente, ha promovido 4 puntos esenciales con el tema de reactivar el empleo, que es nuestro lema, reactivar la economía con empleo decente y con trabajo decente. Es el lema que hemos escogido y creo que nos hemos dedicado a 4 puntos fundamentales, que es el salario básico, y que realmente ese salario básico sea de 1 millón, que no lo decimos con orgullo, nos da pena realmente a veces hasta decirlo, porque con 1 millón de pesos no se soluciona la situación de las y los colombianos. Con un auxilio de transporte de 120.000 pesos mensuales, que eso se daría en el 14%. El gobierno dice que los resultados de la productividad y que todo lo que este año pasó fue negativo, que por lo tanto, como es negativo, no hay posibilidades de aumento, y que no hay aumento. Esa es como la estrategia del gobierno. En el segundo punto, nosotros dijimos que realmente era, pero importante, reactivar empresas, que eran las que venían, MyPymes, pequeñas y medianas empresas, que venían subiendo el empleo antes de la pandemia. Y el gobierno tampoco en esta etapa quiere ayudar en eso, porque está convencido de que no va a ser la reactivación lo que realmente va a generar un nuevo empleo, ni va a organizar la economía del país, sino que más bien va a ser nuevamente el trabajo, pero sin las condiciones de reconocimiento de hacer el trabajo. O sea, que niega todas las posibilidades. Igualmente, recuperar los empleos pues va a ser una de las tareas fundamentales, y lo es en este departamento, que las cifras que tenemos son muy graves. Ya la investigadora nos contó más o menos los ítems que tomó para tener en cuenta esto, y vamos a tener cifras de primera mano con la investigación que hizo el departamento jurídico sobre cuántos salieron a vacaciones anticipadas, cuántos licenciaron y cuántos definitivamente despidieron, y empresas que cerraron, que va a ser muy importante tener esto con beneficio de inventario en todo el país. Igualmente, la formalización en salud es uno de nuestros temas hoy esenciales y fundamentales, acompañado del tema de la renta básica, que ya aquí lo hemos hablado bastante, y que pues parece ser que esa renta básica va a estar medida por unas estadísticas que tuvimos, que era cuánto las personas del salario mínimo, cuánto habían perdido mensualmente. Mensualmente perdieron 106.000 pesos, muchísima plata, que equivalen a 13 millones en todo el periodo de la crisis. Y eso es bien para cada persona, para las personas.
Y eso es muy grave porque si hay, nosotros siempre dijimos, si hay demanda, si hay más consumo, se activa el empleo. El gobierno no está pensando en eso. El gobierno lo que dice es que hay más bien una necesidad de que se trabaje, pero que no se aumenten ni salarios, que no se aumenten beneficios y que no se aumente nada. Y vemos como importante para esta etapa del año, entonces, mirar cómo hacemos con la afiliación sindical, cómo la aumentamos realmente, cómo hacemos para que en esta etapa el referéndum que se está promoviendo y que coincide con nuestros puntos del pliego de emergencia sea viable y posible articularlo como un elemento básico, digámoslo, para enfrentar la crisis que tenemos en el país. Hay diferencias en algunos sectores con el referéndum, pero creemos que la tarea es importante en la medida en que devela que lo que estamos pidiendo, que son los puntos que le acabo de mencionar, pues aliviarían muchísimo la situación de las y los colombianos, especialmente la población de mujeres y mujeres jóvenes, que fue la población más vulnerable, la población que más hizo crecer la brecha de desempleo, que más hizo crecer el índice de pobreza y la población que más desempleos tuvo y que más ingresa a la informalidad, que era lo que veníamos previendo desde antes de la pandemia. Y post pandemia, pues estos son los puntos más graves. Invitamos entonces en esta parte a que pues, nos unamos a la tarea del referéndum, de esta consulta, que, digamos, motivemos a todas las comunidades, a los familiares, aprovechemos esta etapa como para eso, a los amigos, los familiares, al tío, al último del rincón de este país, para que motivemos y realmente consigamos que este referéndum sea un alivio y una esperanza para las y los colombianos. Y pues no más, yo dejo también para que Domingo, que tiene una amplia experiencia, nos hable bastante, ahora sí Miriam, de con esta breve introducción de lo que ha sido el informe del Comité Ejecutivo hoy, pues denos Bueno, preséntenos su invitado del tema hoy de los derechos humanos y motívenos bastante para que nos veamos en la Plaza de Bolívar mañana. para que mañana Buenas tardes estemos para todos y todas. Bien, buenas Miriam. tardes nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer hoy contar con la presencia del compañero Domingo Tovar, quien ha sido un luchador incansable. Domingo Tovar fue docente y sigue siéndolo desde otra perspectiva. Director de la Asociación de Educadores del Sucre, fue presidente de la CUT Sucre, miembro nacional de la CUT, miembro nacional de FECODE, director del Comité Nacional de Desplazados, director del Comité Nacional de Víctimas del Movimiento Sindical, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, integrante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria a nivel nacional, secretario general, presidente de nuestra central también, y pues hoy sigue en esa incansable lucha por la defensa de los derechos laborales. Le doy paso a mi compañera Alice para que haga un breve antecedente y darle paso a nuestro compañero Domingo Tovar. Gracias, Miriam. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros. Agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en nuestros webinars jurídicos los martes, cada martes del mes. Hoy es día miércoles porque ayer era festivo. Antes de darle paso a nuestro compañero Domingo en su exposición, sí nos pareció pertinente aclararles el concepto de garantía de los derechos humanos a ustedes. Entonces, antes de elaborar la definición de garantía, quiero recordarles
que la regulación jurídica de la conducta solamente se puede ser de dos tipos. Una de ellas, la norma jurídica, que es donde se autoriza una conducta, es decir, que faculta a la persona, o por el contrario, la prohíbe. Estas son en palabras de Moriñao, en la página 44 del 2005 de su libro La norma solemne autoriza o prohíbe. También debemos tener en cuenta que se puede alegar que existen normas que ordenan, pero las órdenes no son sino derechos de ejercicio obligatorio. Teniendo en cuenta que son autorizaciones unidas a la prohibición de una conducta determinada. Por lo tanto, siempre que una norma ordene algo, se trata de una facultad cuyo ejercicio es obligatorio y en virtud de esta, si se llega a omitir o se llega a presentar una omisión de ese algo, está prohibido. Entonces, una vez aclarada el concepto de norma, podemos formular el concepto de garantía. Entonces decimos que las garantías son todos aquellos elementos normativos cuya función consiste en la efectividad, la protección y la reparación de los derechos o bienes jurídicos de las personas. Para distinguir las garantías de los derechos, se debe observar que la norma deóntica empleada en un enunciado normativo. Entonces, si la disposición dice que faculta, autoriza y otorga un derecho o reconoce una libertad, estamos hablando sobre derechos. Y en aquellos casos en donde la disposición jurídica prohíbe, ordena y restringe la conducta, se refiere a una garantía. Entonces, a partir de esto podemos decir que las garantías de los derechos humanos son un conjunto de instrumentos y acciones, teniendo en cuenta que son acciones jurídicas o extrajurídicas, que en cuanto forma de poder social tienden a reforzar la vigencia o el reconocimiento normativo de los derechos humanos y por intermedio de estas se asegura la eficacia y el cumplimiento social efectivo de los mismos. Entonces, quería que tuviéramos en cuenta estos conceptos para abrirle paso a nuestro compañero Domingo Tovar en su intervención. Muchas gracias. Compañero Domingo. Quién sabe, se nos fue. Pues ahí está conectado. ¿Será que todavía tiene problemas con el audio? Hola. Ya, te escuchamos, compañero. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en saludarlas y saludarlos. Gracias por tenerme en cuenta para este tipo de ejercicios. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para la intervención? ¡40 minutos! 40 minutos. Bueno, gracias. Mire, lo primero en plantear es que la coyuntura que estamos viviendo hoy se empezó a fraguar a mediados del año anterior. El año pasado, cuando fueron más claras las manifestaciones de la crisis de la civilización. Desde luego, esta crisis es empujada por el capitalismo, ¿sí? Y encuentra un punto de quiebre a partir de la aparición de la pandemia, que han llamado algunos y que otros llaman sindemia. Entonces, el mundo, un nuevo factor a la crisis,
es lo que causa el pánico. ¿Sí? Causa el pánico y eso llega a un punto de movilización, ¿cierto? Y movilización que es por el gobierno para entonces decretar una serie de normas que violan los derechos y las libertades, tanto los individuales como los colectivos. ¿Sí? Y en Colombia, un país que no ha superado el miedo del terrorismo y de la guerra y el miedo del conflicto en todo su interior, otro miedo más, que es, si no me mata el terrorista, entonces me mata el COVID-19. Como un primer punto. El segundo punto es que tiene que ver situación del capitalismo y la globalización como proceso internacional de transformaciones inevitables en los consensos, relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, y empieza a redefinir conceptos y paradigmas. Hoy, por ejemplo, yo me atrevo a decir, la Declaración de los Derechos Humanos fue un acuerdo político en los cuales se para la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Un acuerdo político. Desde luego ya se habían dado antecedentes en el mundo. Yo me atrevo a plantear que ese acuerdo político y la necesidad de replantearlo, ¿sí? Acorde a las realidades, los cambios que tiene la sociedad, esos cambios, estoy hablando de los cambios en la naturaleza, que además de la pandemia, entonces hoy tenemos una crisis climática, una crisis energética. En estos días está empezando la discusión de la crisis y el valor económico del agua. Todo eso está en el marco mundial de los derechos. Y la responsabilidad del Estado. Y nos preguntamos de cuál Estado. ¿Cuál Estado? Y para eso entonces, mire, la democracia, los derechos humanos enmarcan una relación. ¿Sí? La democracia es la de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad. Eso solo es un verdadero Estado social de derecho. ¿Sí? Misma construcción de la democracia implica discutir la participación del ser humano. Como un país donde tiene planteado en la Constitución un carácter democrático, pero no se respetan los derechos humanos, eso no se puede considerar. El otro aspecto es que nosotros no podemos enmarcar la democracia electoral. Entonces, en Colombia no hemos superado una coyuntura electoral, tenemos la otra encima. Y no nos da tiempo ni siquiera está pasando. ¿Sí? El tema de cómo se organizan electorales tiene que ver
por el gobernante mantenerse en el poder. Entonces, la democracia, la paz y la materialización de los derechos, como dice la compañera, es un instrumento de acción jurídica. Pero si en esa garantía, ese instrumento de acción jurídica, una garantía política, esa jurisprudencia no se cumple. Entonces, los humanos dependen del carácter de la democracia, donde se esté planteando su garantía, su materialización y su respetabilidad. ¿Sí? Nosotros nos encontramos que la democracia es central, que tiene que ver con la gobernabilidad, con la gobernanza y con el sistema electoral, la participación de la sociedad civil. ¿Sí? Es que la sociedad civil somos todos y todas. Nos equivocamos si seguimos creyendo que la sociedad es aquella que toma partido o discrepa de una forma determinada. ¿Sí? La sociedad civil somos el... Y una democracia que no garantiza la determinación de los pueblos no es democracia. ¿Cierto? Democracia, autodeterminación de los pueblos y Estado enmarcan una relación directa. ¿Sí? Estamos en ese Estado-nación, de ese Estado-gobierno y de ese Estado del cual hacemos parte todos y cada una de nosotros y nosotras. La pregunta que se plantea: ¿en dónde está el Estado? Constitucionalmente, nosotros a partir de 1991 le dimos a la caracterización del Estado. Pero resulta que la misma no creó los instrumentos jurídicos para la materialización de ese Estado que es de derecho y democrático. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, entonces ahí queda un vacío, pero la Constitución sí deja en su parte transitoria unos artículos mediante la cual se desarrolla la implementación de un modelo económico cuya base fundamental es la destrucción de los derechos laborales. Y los derechos laborales son derechos humanos fundamentales. Entonces, en Colombia con lo siguiente, que lo único que está definido como política de Estado es la constitución política del país. La constitución ha sido saqueada, ha sido reformada, y cada presidente que llega aplica un programa de gobierno, la propuesta de gobierno que él inscribe cuando aspira a ser presidente de la República y que luego la transforma en el Plan Nacional de Desarrollo. Luego no hay participación de la sociedad civil en la discusión de estas políticas a través del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, llaman a seminarios, piden, esto no pasa de ser un simple maquillaje, porque es que el programa de gobierno es el que elige el candidato. Cuando llega el milenio y llega el señor Uribe Vélez a la presidencia de la República, nosotros
Carlos, él inscribe 100 puntos. Y de esos 100 puntos, él siguió de los 3 principales y fueron los que Santo decía que que le entregó. ¿Sí? Entonces hay una continuidad en una política de gobierno. Miren que ese señor Uribe Vélez planteó un Estado comunitario, es descargar sobre la sociedad las responsabilidades que debe garantizar el Estado. Y luego entonces el señor Santo propuesta de gobierno que es la prosperidad para todos y la enfoca directo en la consecución de una paz. Entonces, digamos de paso que el acuerdo final del Estado entre la FARC y el gobierno de Santos, ¿sí? En ninguna parte dice acuerdo final para garantizar la paz completa en todo el país. Miren un punto fundamental. Ese acuerdo plantea el desmonte del paramilitarismo, ¿sí? Y políticas públicas para la paz. Entonces nosotros tenemos que han materializado esos acuerdos, porque la paz no es solamente la ausencia del conflicto. ¿Sí? Para que haya una paz debe haber y debe haber una garantía en cada derecho. Para darle más fundamento, Colombia no ha salido nunca del marco de la violencia, ¿sí? Entonces, solo un ejemplo. Entre 1982 y 2007 hubo en este país, en esta nación, 2.500 masacres, ¿sí? 262.197 fueron asesinadas. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿dónde está la paz? ¿Sí? Ese Estado creó un ambiente propicio. Es que la pandemia le sirvió de escudo y en un problema de democracia, miren que si los colombianos fueran gente reales, diríamos entonces que hay que revocarle la mayoría de los senadores y representantes, porque lo máximo que queda hoy es una comisión de 26 senadores. ¿Sí? El Congreso liderado por la administración Duque a través de la legislación de la pandemia. Estamos diciendo que es el Congreso de la República, el escenario donde debe pulular la mayor. Entonces, vamos por ahí. Es que solamente a nosotros nos asombra cifras y entonces decimos que el sindicalismo registró 14 de violación en la JEP, ¿cierto? Que el sindicalismo hoy contamos 1.000 sindicalistas asesinados y que van 206 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el marco. ¿Eso a qué obedece? ¿Sí? Eso obedece a unas políticas enmarcadas. Con eso tenemos que plantea al principio el replanteamiento del acuerdo político de la Declaración de los Derechos Humanos, porque
los organismos multilaterales que dependen hoy de Naciones Unidas, en su misma carta fundacional omitió la palabra democracia, ¿sí? Y dijo nosotros los pueblos, y lo refleja en tres aspectos fundamentales: la igualdad, la seguridad y el desarrollo. Entonces, querrá decir eso que la misma ONU, Naciones Unidas, no toca el sistema capitalista que se plantea en el mundo. Pero eso tiene unos organismos multilaterales continentales. Y entonces nosotros tenemos hoy en América la OEA. La OEA se ha dedicado no a defender la Carta Democrática ni a defender los derechos humanos de la sociedad continental. La OEA se ha dedicado a cómo le cierra el paso a los estados progresistas, a las posiciones progresistas, y cómo legaliza la OEA la invasión a otros países. Y entonces hoy que estamos en un tema de lo de la salud, Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud y condiciona a la ONU. Entonces, ¿dónde se ve en el Estado la igualdad? Sí, porque creemos que es que la igualdad, el significado que tiene a primera vista es que sea una igualdad como ser humano, que los blancos seamos iguales a los negros, pero no toca la otra discusión. Y en Colombia este Estado ha propiciado y propicia la mayor desigualdad social. La mayor inseguridad porque el gobierno de Duque se está confundiendo seguridad y protección ciudadana con otras cosas, con militarización. Pero una militarización que no nos explicamos dónde se encuentra. Si el departamento mayormente militarizado es el departamento del Cauca, y entonces en cuántos asesinatos se están dando diarios. Entonces, no que seguridad. ¿Sí? La sociedad necesita seguridad, es un derecho continuo para que la sociedad ejerza sus derechos. Entonces hay un Estado que inclusive por encima de las políticas de sus mentores, porque la improvisación del gobierno de Duque con el modelo de la economía naranja ha sido lo máximo. Y la bendición de la pandemia, donde ya se vuelve incontable la legislación presidencial. Y la democracia y respeto a la institucionalidad. Y la democracia implica una independencia. No puede haber justicia que garantice los derechos o que ejerza los procesos investigativos y penales de quienes violaciones, porque el sistema judicial en Colombia depende del Ejecutivo. Hoy día el gobierno tiene 13 instituciones donde están las IAS, hasta las encuestadoras las manejan, y ahora va por entonces nos preguntamos si ese es un Estado democrático. Democrático, lo que es la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría, la debería ejercer los que somos oposición al gobierno modelo de Estado. Entonces, ¿dónde está el Estado? Desaparición fundamental de un Estado social de derecho.
En el año 2000, Naciones Unidas recomendó que la democracia debe fortalecerse a garantía de los derechos humanos, libertades de asociación, libertad de expresión, que no es lo mismo la libertad y el acceso al poder, separación de poderes, independencia del poder. Existen unas resoluciones emanadas de los fundamentales de Naciones Unidas, ¿sí? Y una que remarco es la resolución 2014, que es la resolución que enmarca el tema de los derechos humanos y la democracia dentro de un Estado social y de derecho. Entonces, eso no se da en este Estado. Volvemos al punto de militarización. Entonces, un Estado que considera que la única fórmula de crear la oposición es penalizando una acción, es acabando con la oposición política y en el acabamos. Por eso hoy nos preguntamos en qué estado el proceso de paz en este país. ¿Sí? Y mucho cuando hay sectores y un gobierno planteando para la derogatoria de la JEP y la revocatoria. ¿Sí? Un Estado que no respeta en el marco de los derechos laborales. Parece increíble, pero en este país hay gente que sigue trabajando sin sueldo. ¿Sí? Que sigue trabajando sin sueldo. Están trabajando por la comida y en un rincón guarecerse. Entonces, cuando uno escucha todas las propuestas salariales y la discusión de lo que ha originado el desarrollo de esta política económica, nosotros también debemos dar culpas a quien la va teniendo. Colombia, que yo sepa, terminó firmando 16 tratados de libre comercio y unos acuerdos de asociación. Lo que pasa es que el gobierno de Santos no hubo la pandemia, pero también se escondió la acción del conflicto. Supuesta finalización del conflicto que hoy está en peores que la que estaba antes de haberse dado la negociación con la FARC. Compañeros del Partido de la Rosa, por mucho convencimiento que tengan de ayudar a no les ha quedado tiempo y no les va a quedar sino para defenderse y que no los manden a la cárcel. Aditen, con situaciones como las que hace un ex fiscal. ¿Eso es democracia? Sí. Entonces el tema de derechos humanos es un tema, sí, pero nosotros estamos en un momento y hemos situaciones de crisis que solo hemos dicho no nos maten, déjenos vivir, pero ¿en qué condiciones? Y hemos caído como en algunos errores que causan ampollas. Hombre, es que el tema de los derechos humanos, Colombia desafortunadamente se ha quedado en las cúpulas de los organismos de los derechos humanos.
no logramos desarrollar una política educativa y de formación en la sociedad en su conjunto. Es que estamos planteando que se garanticen los derechos humanos para liberales, conservadores, godos, visigodos, de centro. Si esa garantía se da, no se condena la fe ni el credo político. El derecho de los pueblos a la rebelión está penalizado, ¿sí? También está penalizado, porque a uno lo meten preso por sospecha, que está contra el Estado. Entonces, nos aparece Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Agua y Medio Ambiente, ¿sí? Y hoy es lo que está a la orden del día. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que garantiza esos derechos? Cuando nosotros sabemos que la línea gruesa dominó el trabajo. Algunos estamos diciendo que retomemos la discusión del trabajo como un derecho humano fundamental. Ese derecho al trabajo humano fundamental se refleje en un empleo decente. Debemos salir a defender el derecho al trabajo. El derecho al trabajo. Si una persona no tiene garantizado el derecho al trabajo, ¿cómo garantiza fundamentales como el de la alimentación? ¿Cómo garantiza derechos fundamentales como el de la vivienda? ¿Garantiza derechos fundamentales como el de la educación? ¿Sí? Entonces, yo invito a que estos derechos humanos los llevemos más allá, porque es que en Colombia hay 7.000 familias desconectadas. Quiere decir eso, conexión a agua, a luz, a gas, alcantarillado, ¿sí? Entonces, hoy este Estado lo que propicia cada día es un modelo de privatización, de ganancia hacia los ricos, ¿sí? No le interesa qué está pasando con la pobreza. Los dos grandes problemas de Colombia en este momento son la desigualdad social y la pobreza. Si entráramos a resolver el problema de la pobreza, podríamos decir que vamos vía a la unión de un Estado social de derecho y a una búsqueda de la paz. Hoy ya el tema de los derechos humanos es segundo plano, igual que el tema de las víctimas. Otra cosa que también es que cuando se firmó el Acuerdo de La Habana, se dijo y se argumentó de ese acuerdo iba a ser el tema de las víctimas, la verdad, la justicia, reparación. Entonces nosotros podemos ver que la JEP es una transicional en un marco de 15 a 20 años. Y hoy encontramos un gobierno y una derecha interesada en el desmonte de un transitorio. La relación entre la democracia, derechos humanos, la paz y la justicia debe reforzarse, transformarse mutuamente. Pero esa relación la transforma y la fortalece el mismo carácter de la democracia. La paz es el resultado de la democracia y la garantía que tenga la sociedad en la participación. Nosotros muy poco nos preocupamos
¿Aló? Compañero, lo que pasa es que ya se le agotó el tiempo. Ya estoy para redondear. Dame 30 bueno, segundos. muchas gracias. Nosotros deberíamos preocuparnos cómo logramos una participación desde un proceso de lo local, haciendo un trabajo en el barrio, en el municipio, en la vereda. Y en una coyuntura que viene, la lucha institucional en el marco electoral es una disputa de la participación ciudadana. Y nosotros nos debe interesar los edilatos, los consejos, las asambleas, las cámaras, el Senado, pero con unas propuestas y con unas personas que sean garantías de que haya una materia de los derechos humanos. Compañeros y compañeras, hay que dar el tema del 10 de diciembre como Día Internacional Humano. Miren que el mismo gobierno se ha ido apropiando de espacios que son de la participación ciudadana. Y entonces el defensor del pueblo, ¿dónde están? Yo termino saludando a impulsaron este evento y sigo en esta brecha de cualquier estructura del movimiento sindical, pero sigo sintiendo la clase obrera en sangre, en carne y hueso, y el tema de buscar una articulación a la lucha social por la defensa de los derechos humanos, las libertades políticas y democráticas y la construcción de una paz completa que recupere la dignidad del ser humano. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Un abrazo de mi parte. Domingo, muchas gracias. Y muy bien esta exposición que nos remonta realmente a mirar el sentido y el origen de este día que conmemoramos mañana, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Llegó entonces nuestro compañero Omar Romero. Omar es integrante del comité ejecutivo y Omar pues ha desplegado una gran actividad en defensa de los derechos humanos en la central. Y Omar, sin más preámbulos, yo quiero que nos cuentes pues todo el desarrollo de esto y algunos conceptos que nos quieras compartir. Bienvenido, Omar. Tiene la palabra. Gracias, Lía. Sí, como te digo, la parte de los derechos humanos aquí en Colombia, concretamente, es bien complicado y difícil. Hay que decirlo de esa forma. Hacer aquí, ser dirigente de derechos humanos en nuestro país es llevar un INRI en el pecho que dice se busca vivo o muerto. Los que Se le fue el audio. No tiene audio. Mientras viene Omar, entonces, ¿por qué no le hacemos preguntas a Domingo? Si hay inquietudes. Miriam, sigan.
Gracias, Ligia. Pues no sé si nuestros compañeros que nos están acompañando tienen alguna inquietud para formularle al compañero Domingo Tovar. Ya llegó nuevamente Omar, no sé. Sí, lo que pasa es que se me fue la señal y estaba hablando yo en la parte de derechos humanos. ¿Y continúo? Sí, hágale, Omar. Bueno, sí, miramos nosotros pues que esta parte de los derechos humanos en nuestro país es bien complicada y una situación muy compleja. Pero uno también mira que no solamente la parte de la vida misma, sino que hay otros derechos contemplados que son desconocidos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un medio ambiente sano. Todos estos derechos son cercenados constantemente a través de normas y decretos por parte de este gobierno, desconociendo aún más los derechos humanos en este país. Por eso la necesidad se hace más evidente y más grande hoy, sacar las banderas de los derechos humanos y hacerlos respetar. Pero para hacerlos respetar, indudablemente necesitamos la unidad de acción y la unidad programática para que alcemos y hagamos respetar estos derechos en nuestro país. Porque es lamentable, hay que decirlo, miren lo que ha pasado con el gobierno del señor Duque. Es el gobierno donde más han incrementado los asesinatos. 77 masacres. 280 y pico de asesinatos de dirigentes sindicales y sociales. Se estigmatiza, se persigue, se señala lo que le ha pasado a los compañeros de FECODE. Pero el simple hecho de reclamar mejores condiciones, hoy es perseguido, señalado, estigmatizado por el gobierno de turno, porque hay que decirlo que el gobierno de turno es el centro democrático, y el centro democrático hoy lo maneja el señor Uribe Vélez, y es el que determina las políticas en este momento. Y eso es lo que está pasando a FECODE hoy. Pues el hecho de reclamar y de seguir garantías, hoy lo están señalando. Quiere acabar con el proceso de paz, quiere hacer trizas del proceso de paz, ya lo ha dicho, quiere acabar con la justicia transicional que hay en este momento. Lo planteaba el compañero Domingo Tovar con relación a la situación de esto que pretende el gobierno, pues los acuerdos de paz establecen una serie de pautas, pero uno se pregunta, ¿este gobierno de verdad está comprometido con la paz? No, porque si ustedes pudieron darse cuenta lo que pasó con el fiscal Martínez. El exfiscal Martínez, de acuerdo a todos los videos y todas las comunicaciones y todo lo que ha salido de audios a nivel nacional e internacional inclusive, cómo ese señor hace un montaje para tratar de darle el golpe final a los acuerdos de La Habana. Porque es un montaje que hizo. ¿Cómo se presta la fiscalía para manejar la cocaína, como dicen en los videos? ¿Cómo se presta la DEA para eso? Porque había una intencionalidad de este gobierno de acabar con los acuerdos de paz. Y eso es violentar los debidos procesos de los derechos humanos en este país. Por eso hoy inclusive he cuestionado el gobierno en el Parlamento Europeo, concretamente en Inglaterra, donde la Cámara de los Lores plantearon la necesidad de mirar la situación de Colombia en la parte de derechos humanos y tocaron el tema del fiscal, en la parte de los acuerdos de paz que querían hacer los 13 y que siguen con esa intencionalidad, tocaron la parte de los derechos humanos. ¿Qué está pasando en nuestro país en materia de derechos humanos? O sea, no hay una política clara, contundente, que lleve inclusive a frenar todo este genocidio político, social y económico que estamos viviendo en nuestro país. No hay por parte de este gobierno. Antes, por el contrario, la impunidad reina más aún todavía y cada día pues sigue dándose esta situación. Uno llama a estas reflexiones y dice, bueno, ¿qué queremos? Vamos a seguir de esa forma. Ya nos están quitando la salud, nos están quitando, pero con los derechos, porque son derechos humanos. La salud, la educación, el trabajo mismo, con esas reformas que han venido planteando que a través del decreto 1174, que han venido acabando con el derecho al trabajo como tal. Si eso van a acabar con el contrato de trabajo, van a acabar con la salud porque le acaban de dar el toque final con el proyecto de ley 010 que pretende entregarle eso a las aseguradoras, lo poco y nada de la salud que hay en este momento. El medio ambiente, el gobierno saca una cantidad de decretos y toda cantidad de cosas para entregarle a la multinacional y a través del fracking acabar con lo poco y nada de los recursos naturales. Hay que defender el planeta, hay que defender nuestro territorio en este momento. Pero con estas medidas que está haciendo el gobierno, y más aún cuando hoy en la bolsa de valores
a nivel internacional colocan en juego el líquido más preciado del mundo, el agua. O sea, esto se volvió un negocio. Ya no solamente es la parte de la vida misma, sino también el líquido más preciado de todo el ser humano, que es el agua. Van a colocarla en juego y van a privatizarla y van a querer quitarnos nada que tenemos en este momento. Y esa es la política. Uno se pregunta, este gobierno, o el proceso de la crisis de la pandemia que estamos viviendo en este momento, esa crisis de pandemia, que la OMS, la Organización Mundial para la Salud, planteó la necesidad de que muchos países pudieran elaborar la vacuna. Y el gobierno de Colombia se opuso. ¿Qué es eso? En materia de salud, o sea, aquí no hay compromiso. Hay que decirlo abiertamente. Con todo lo que ha pasado, no hay compromiso de este gobierno por la parte de materia de derechos humanos. Por eso la impunidad reina. Hoy aquí no hay esa política clara y contundente. Y nos toca. Supuestamente estamos en un país democrático. De comillas digo yo, porque aquí no hay democracia. Este gobierno se volvió un gobierno tirano. Y esta tiranía es la que está llevando indudablemente a que la gente salgamos a las calles a protestar y a exigirle las mejores garantías de este país. Las garantías necesarias para la vida misma. Porque no se respeta. Entonces yo sí diría que cada día cobra más relevancia la parte, y mañana que vamos a conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos con una serie de actividades que hemos programado con las plataformas de derechos humanos, el Comando Nacional de Paro y la Central de Orden, concretamente la CUT, pues vamos a hacer las denuncias nacionales e internacionales para que frene este genocidio político que está dando en este momento en este país, porque no hay interés, vuelvo y reitero, claro, contundente y preciso de esclarecer. Es el país donde más se violan los derechos humanos. Es el país donde, como lo decía yo anteriormente, ser dirigente social o sindical en este país es llevar un indio en el pecho, se busca vivo o muerto. Nosotros acabamos de hacer un informe para la Comisión de la Verdad. Estamos trabajando en 4 frentes. Uno, la Comisión de la Verdad, que acabamos de tener el informe de 320 páginas que recoge esencialmente 3 cosas importantísimas. Son 6 temas ahí que manejamos, pero uno es la historia de lo que pasó con el movimiento sindical desde el año 1958 hasta el año 2018. Entregamos a la Comisión de la Verdad qué ha pasado con el movimiento sindical y concretamente con la CUT en su momento, a partir de 1986. Y ahí encontramos, en el segundo punto, los patrones de violencia que hoy en día son los mismos que se dieron anteriormente. Irresponsabilidades. El mismo modus operandi que se actuó en el pasado se sigue actuando de esta forma. Es irresponsable del gobierno, de los empresarios, de los militares, de los paramilitares, de la insurgencia, del narcotráfico, en este genocidio político y social y sindical que estamos viviendo. Hoy, actualmente, es el mismo modus operandi que se dio con relación al pasado y se sigue dando en este momento. Y la impunidad, pues, ni qué decirlo, el 98% de impunidad. Entonces, ese informe que elaboramos nosotros, donde indicamos los patrones de violencia, donde indicamos la historia del movimiento sindical, donde identificamos las regiones donde sucedieron todos estos hechos, e igualmente donde solicitamos unas garantías mínimas necesarias que ya se venía trabajando, y a propósito felicito al compañero Domingo Tovar en su momento, cuando se dieron toda esa serie de talleres que se dieron por parte de derechos humanos y lograron construir una serie de iniciativas que hoy en día las retomamos nosotros y las estamos llevando a la Comisión de la Verdad para que se repare al movimiento sindical en su momento. Y no solamente es la parte de la parte material o en la parte, sino que hay que mirar la parte simbólica, hay que mirar en la parte jurídica, porque acabaron muchos sindicatos, muchas organizaciones sociales en su momento. Ahí estamos exigiendo reforma estructural de fondo en esas peticiones que hemos elaborado y que le hemos entregado a la Comisión de la Verdad. Y ese mismo informe que hemos elaborado nos sirve a nosotros indudablemente para trabajar con la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya comenzamos a trabajar ese informe, igualmente como lo estamos haciendo con la mesa de reparación colectiva, donde estamos diagnosticando la situación y lo que es lo que buscamos con esto. O sea, hemos elaborado una agenda de trabajo para seguir identificando los patrones de violencia y seguir identificando a los responsables directos de esta situación de lo que pasó con el movimiento sindical. Por eso la importancia
de que sigamos denunciando todo lo que está pasando en nuestro país a nivel nacional e internacional. Es muy importante y supremamente, pues esta lucha no podemos decaer ante esto. Sabemos que esto tratan de infundir temor, presión, psicológico, todo lo que quieran, pero de verdad nosotros tenemos que ser en esta parte abiertos a que tenemos que exigirle a este gobierno que nos respete lo más sagrado que tenemos, que es la vida misma, porque es que uno dice no hay, uno mira, por ejemplo, miren lo que le acaba de pasar a los compañeros de México, lo que le acaba de pasar a unos dirigentes sindicales de Risaralda, tenían sus esquemas de seguridad, el gobierno se los desmonta y nos amenazan inmediatamente esa parte. O sea, no hay una política, o reitero, de posición clara de parte de este gobierno de querer efectivamente hacer que se respeten los derechos humanos en nuestro país. De modo que yo, a manera de reflexión, a manera de que busquemos entre todos cambios sociales, políticos, económicos del país, pues indudablemente tenemos que caminar sobre la unidad de acción y la unidad programática para avanzar en todos los procesos que se puedan dar y lograr de verdad cambiar esto de fondo. Porque nosotros podemos gritar, podemos hacer marchas, podemos hacer eventos, todo lo que ustedes quieran, pero si no hay esa intencionalidad de este gobierno, pues va a seguir lo mismo con lo que está pasando en este momento. Miren, nosotros acabamos de dar un paro por el derecho a la vida del trabajo, todo lo que se viene en el año 2019, el paro del 21 del año 2019. Y el gobierno no le importó, hicimos unos paros, el gobierno no le importó, vino la minga indígena, no le importó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón para eso? Para que este gobierno escuche, atienda las necesidades del pueblo colombiano y antes, por el contrario, está creando una cantidad de reformas a través de decretos y cantidad de cosas, violentando la misma ley y la Constitución. O sea, este gobierno es un gobierno tirano, hay que decirlo. Aquí hay tiranía. Está disfrazada de democracia, pero hay tiranía. Tiende a ser un gobierno fascista como va en este momento. Ya se apoderó la rama judicial, se apoderó la Procuraduría, se apoderó la Contraloría, se apoderó inclusive la Defensoría del Pueblo. ¿Qué más quiere? Las últimas, las Cortes. Y ahí anda un referendo que están diseñando ellos para acabar con lo poco y nada de las Cortes que hay en este momento. Por eso nosotros en este proceso también hay que meternos en estas cosas y si queremos jalonar todos estos procesos de cambio, pues hay que comenzar pues a pensar diferente en el sentido de que no podemos seguir como estamos por parte de este gobierno de querer pues desconocer los derechos fundamentales establecidos tanto en la Constitución como en los derechos universales que en este momento nos rigen y que efectivamente no hay esa claridad por parte de este gobierno. El gobierno sí pregona una parte de derechos humanos, hay que decirlo, pero ¿cómo lo pregona? A modo de ellos, a como de ellos, para mostrarle a la comunidad internacional que sí se respetan los derechos humanos. Y nos invitan a nosotros para que participemos, pero ya todo bien acabado y acomodado, y le hemos dicho, no, nosotros no somos de esas personas que vamos a acomodarle las circunstancias de su momento para poder que ellos muestren a nivel internacional las exigencias en materia de derechos humanos. Aquí se tiene que construir la parte de los derechos humanos entre todas las organizaciones sociales, el gobierno, el Estado, los empresarios, construyamos una agenda, pero no la hay. No la hay porque no les interesa el respeto por los derechos humanos. Entonces yo invito a eso, esta manera de reflexión, sigamos pues, vamos a hacer las programaciones para mañana, lo estamos invitando a que nos acompañen en todo este proceso de denuncias nacionales e internacionales para que efectivamente pues haya una política clara en defensa de los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muy bien. Miriam. Bueno, Ligia y compañeros, compañero Domingo Tobar, muchas gracias. Compañero Omar, gracias por estar apoyándonos hoy en este espacio tan importante. No sé si los compañeros presentes tienen alguna inquietud frente a digamos, el espectro que nos comentó Domingo Tobar. No sé si nadie tiene que decir frente a esto. O ya tenemos hambre. Compañeros, Ligecita, no sé, entonces, si no hay nada más que decir, entendemos pues que también hay otras actividades que se cruzaron junto con la nuestra. Para hacer el cierre, Ligia. Bueno, entonces, mire, yo creo que mil gracias a Domingo por esa maravillosa charla que hoy nos ilustra permanentemente de cuáles son las responsabilidades de un Estado
y nos hace pensar más allá de lo que debería ser verdad, un Estado que año tras año le traslada al gobierno cualquier programa menos su función esencial, que es velar por la vida de y el bienestar de las y los colombianos. Creo que fue una excelente conceptualización de todo este tema y nos llevó en una forma muy pedagógica a todo lo que son derechos. Igualmente, nuestro compañero Omar, pues, nos dice todo lo que hemos perdido en derechos y cómo ha sido un gobierno de perversidades y de pérdidas y de regresividades en este mundo, digamos, no solo de la vida laboral, sino también la vida política y social. Con esta aclaración, entonces lo estamos invitando a que nos acompañen mañana. En todas las regiones hay actividades, en muchas van a empezar desde las 10 de la mañana, nosotros vamos a hacer en la mañana y en la tarde también vamos a hacer un buen acto cultural en el Parkway y pues se va a transmitir también ampliamente para que mañana estemos en pendientes de todas estas actividades y de la agenda y nos podamos pues acompañar y divulgar de verdad las cifras. Es muy importante que veremos las cifras de hombres y mujeres que han sido asesinados, amenazados, pero muy especialmente pues en el mundo laboral y líderes y lideresas sindicales que han estado durante todo este tiempo ¿cómo es? Asediados, amenazados, desaparecidos y también asesinados. Esas cifras van a ser muy importantes de velarlas y hacerle un seguimiento porque, como dice Omar, se acaba de entregar el informe a la Comisión de la Verdad y tiene que existir verdad y reparación al mundo sindical. Con esto, entonces, miremos mañana cómo hacemos y cómo seguimos este proceso de los derechos humanos. Muchas gracias y felicitaciones a Miriam y a Alice por estos invitados tan excelentes y tan oportunos. Unas felices vacaciones a todos y a todas. Todavía creo que se podría mirar si hacemos el webinar de la otra semana, que es el último, pero de todas maneras, por las conectividades que vemos, terminamos con 15 personas. Nosotros sopesaremos de verdad si ya la gente está más en modo vacaciones y pues podríamos entonces hacer otras situaciones que son distintas. Y pues tenemos muchas actividades. El lunes hay una actividad de prensa a las 3 de la tarde que las haremos hacer llegar. Y vean los Facebook Live que se están dando sobre salario mínimo y sobre derechos humanos y mañana pues también estén pendientes de la programación para que estemos ya totalmente, digamos, en conexión a ver qué es lo que realmente hay que hacer para que este gobierno escuche a la población. Una feliz tarde para todos y todas. Mil gracias. Gracias, Ligia. A todos, gracias, Ligia.